Bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy tenemos el privilegio de estudiar con ustedes Primera de Corintios capítulo 5. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy y como siempre, las notas de este estudio las podrán encontrar en las notas de este episodio. Empecemos, este es un capítulo muy intenso, muy fuerte me parece y quisiera empezar con esta famosa frase, la famosa frase que dice: la iglesia no es un museo de gente perfecta, sino un hospital de gente herida. Sandy, la verdad yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Creo que primero, definitivamente, la iglesia es un grupo de gente imperfecta. Somos imperfectos y si existiese la iglesia perfecta, como dicen, el día que tú y yo entremos se hace imperfecta porque llegó la imperfección. No existe la iglesia Mm, perfecta, no existe un grupo social que pueda eh, denunciarse o declararse a sí mismo como un grupo perfecto. mm, Número dos, heridos. El concepto de solo ser gente herida es gente que nunca hace nada y que siempre necesita. Yo creo más bien que la iglesia es un grupo de personas imperfectas, en formación, en proceso de sanidad, pero también en preparación para lograr cumplir la gran comisión, para salir a conquistar el mundo. Esa fue la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos y a nosotros. En ese sentido, somos más como un centro militar donde se recibe a la gente, se acondiciona, se prepara, se entrena para poder ir y mm. pelear la batalla para el reino de los cielos, para cumplir la gran comisión. Así que el tema de hoy es la disciplina en la iglesia. ¿Cómo se escucha eso? Si solo cuando oímos disciplina en la casa nos ponemos nerviosos, esto es, Pablo tomó todo un capítulo para hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Y personalmente, déjenme decirles, encuentro que en texto, en teoría, Mateo 18:15 es uno de los mejores parámetros para la disciplina en la iglesia. Menciona tres pasos. Menciona número uno, si tu hermano peca contra ti, ve en privado y repréndele. Si tu hermano te escucha, has ganado un amigo. Si no te escucha, toma uno o dos testigos y ve y háblale. Y sin embargo, si no escucha, ya llévalo a toda la congregación. Y si aún no escucha, tenle por gentil o publicano. Eso es en el texto. En la teoría, Sandy, yo no sé, voy a develar mi edad, pero en los 80s, 90s, cuando íbamos creciendo, yo me acuerdo que la disciplina en la iglesia era radical. Yo creo que se saltaban el uno, el dos, iban derechito Sí. a la disciplina pública y de una vez se les sentaba por N semanas dependiendo de la gravedad de la acción. Esto es los 80s, 90s. Ahora en los 20s, 20s, creo que la iglesia se fue al otro lado y Mm, la iglesia ya le da pena confrontar, ya que los derechos, que las ofensas, que ahora hay tantos pensamientos contrarios al texto que debería ser nuestro único parámetro de referencia. ujú, Pero en sí, la verdad es que como todos los principios cristianos, nunca debemos irnos a un extremo. Siempre debemos encontrar el balance que nos guía al Espíritu Santo. Pero hoy tenemos entonces el tema en la mesa es ¿qué hace la iglesia cuando hay un pecado? ¿La iglesia lo confronta, pone mm. disciplina o se hace de la vista gorda? ¿Qué hacemos nosotros? Realmente esa sería una pregunta interesante también. ¿Cuál es tu reacción ante el pecado? ¿Lo omites? ¿Te haces el loco? Yo no vi nada, no oigo, no veo, no. ¿Sí? ¿Qué hago? O si tomo la palabra y tomo seriedad a dar un tratamiento disciplinario que gane a la persona, que restaure a la persona. Entonces, ese es el tema Mm, interesante que nos tiene este capítulo 5, Sandy. mm. Bueno, pues la verdad es que damos inicio a un capítulo muy importante y muy necesario en todo tiempo. Creo que la disciplina es parte del lenguaje de amor de la Biblia. Así que vamos a entrar de lleno en este capítulo. Voy a estar mirando los primeros 4 versículos en donde Pablo no solamente confronta el pecado, sino que realmente lleva a la iglesia a pensar por qué sus conciencias están cauterizadas, por qué no les importó. Entonces leamos un poquito, dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación.
Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión a la iglesia y yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Es interesante que Pablo se dirige a la iglesia con claridad diciendo, yo no puedo creer, me cuesta creer que ustedes no están haciendo nada, que sabiendo lo que está sucediendo dentro de la congregación, han decidido guardar silencio y que pareciera que les parece bien, Mm. que no se sienten incómodos con el hecho de que esto está sucediendo. Pablo está haciendo énfasis en el pecado de inmoralidad sexual y está tomando una decisión fuerte y le dice a la iglesia debe tomar acción sobre esa situación, porque si no tomamos acción cuando suceden cosas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, pasan dos cosas, nos polarizamos y nos paralizamos como Ujú. iglesia. Nos polarizamos quiere decir que ya no discernimos qué es lo bueno y qué es lo malo, nos da igual. Y eso es terrible dentro del cuerpo de Cristo. Y paralizamos es porque la iglesia se estanca, ya no avanza. Entonces es muy importante que nosotros al darnos cuenta, como Pablo que hace evidente que hay un problema de moralidad dentro de la iglesia, nosotros también seamos conscientes cuando hay situaciones que están afectando al cuerpo de Cristo en esa área. Es importante que nosotros no solo pensemos en ser conscientes de, oh, ahí hay un error o algo que no está pasando bien o esto es un pecado bíblicamente hablando. Y pues nos enoja, pero no hacemos nada. Lo que la Biblia dice es que cuando Jesús veía algo, se indignaba. Así literalmente lo dicen los evangelios, que Jesús se indignaba. ¿Qué es la indignación? La indignación es un enojo que me impulsa a tomar acción. No es solamente un enojo cualquiera, o sea, Mm. me enojé y ya, no. La indignación es que yo no estoy conforme con esa situación y tomo acción para que las cosas cambien. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tenemos en nuestra casa una canasta de frutas y de repente nos damos cuenta que en el fondo de esa canasta hay una fruta que se echó a perder. No conozco a nadie que mirando esa canasta digan, ala, qué lindo que se echó a perder esa fruta, dejémosla ahí para que todas se echen a perder. No, o sea, el sentido común lo que hace es que nos lleva a tomar una acción y a decir, Mm. esa fruta que está echada a perder ya no puede seguir estando allí. ¿Qué es lo que hacemos? La sacamos de la canasta, limpiamos la canasta, lavamos las demás frutas y la sacamos. ¿Por qué? Porque si la dejamos ahí, somos conscientes que echamos a perder todas las demás frutas. Eso es lo que realmente Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Si tú no tomas acción frente a una situación que alguna persona esté caminando en desorden, va a echar a perder al resto que están alrededor. Esos comportamientos se van a copiar y se van a reproducir dentro de la iglesia. Pablo inicia diciéndoles, me cuesta creer que ustedes estén tan tranquilos. Mm. Me cuesta creer que ustedes estén tolerando este comportamiento y no les afecte. Interesantemente, la Biblia nos llama a nosotros la sal. Dice que todos los cristianos somos la sal del mundo. ¿Y por qué somos la sal? No es solamente porque le damos sabor a la vida, sino realmente la cualidad principal de la sal es que preserva. La iglesia es la que preserva los Mm. valores en el mundo. La iglesia es la que preserva la verdad en medio de la mentira. La iglesia es la que preserva la luz en medio de la oscuridad. Entonces vale terminar esta parte haciendo una reflexión con dos preguntas. ¿Qué comportamientos dentro del cuerpo de Cristo son como esa fruta echada a perder? Mm. Y la segunda pregunta es, ¿qué comportamientos, acciones, amistades en mi vida personal son como esa fruta echada a perder? En donde Dios directamente nos dice, no puedo creer que sigas en esto. No puedo creer que no te afecte caminar en oscuridad, caminar o persistir en el pecado. Porque realmente lo que Pablo muestra allí era cristianos que persistían en vivir en la inmoralidad. Qué interesante que lo planteas así, Sandy, porque pienso que nosotros tenemos que entender que pensaba ahora ese famoso ejemplo de una ranita que se echa al agua fría y poco a poco se va subiendo la temperatura, versus una ranita que se echa
en un recipiente con agua caliente. La ranita inmediatamente sale corriendo, pero si se le echa en agua fría y poco a poco se va subiendo la temperatura, la ranita no se da cuenta a qué horas queda hecha una sopa. Sí, entonces, creo que el problema es cuando nosotros empezamos a dar pequeñas licencias, Mm. empezamos a dar pequeños permisos. Andy, si tú te acuerdas, me parece muy fuerte Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas tiene todo el relato de los reyes de Judá, Israel, Judá, Israel, Judá, Israel, después de que el reino fue dividido en las tribus del norte y Judá. Pero lo que me llama la atención es que sube un nuevo rey y la Biblia siempre dice así, habían dos caminos, o vivía de acuerdo a David o se alejaba y hacía lo opuesto al Señor. ¿Y qué era lo que hacía? Poco a poco empezaba a quemar un fuego extraño, a poner una imagen por aquí. Y cuando él ponía una imagen por aquí, el vecino veía, ay, yo también voy a poner una imagen. Y poco a poquito, pequeñas licencias, cuando se dan cuenta, todos en Israel, todos tenían una imagen. ¿Por qué? Porque a uno le pareció buena idea y todos lo tomaron normal. Entonces, con Sandy hablábamos hace unos días, tenemos que ser cuidadosos porque no tenemos que hacer todo lo normal y legal. Tenemos que ir al texto espiritual. Porque si nos ponemos a ver todo lo que es normal en la sociedad y todo lo que ahora es legal hacer, sea la marihuana es legal, pues. O sea, todo lo que es legal y normal no necesariamente lo puedo hacer. Yo tengo que discernir y entender, especialmente qué puertas para mí personalmente son un tropiezo, me pueden desviar, me pueden llevar por un camino que yo abro puertas para otras cosas peores. Entonces, estoy dando toda esa antesala porque el versículo 5 es un versículo muy fuerte. Capítulo. El versículo 5 del capítulo 5 dice así, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Respiremos profundo. Y yo pienso que el punto acá, si recordamos lo que dijo Jesús en Mateo 18, del 15 al 17, es importante hacer un proceso. Yo creo que no es que tengamos un número de a cuántos hemos echado porque no respondieron al proceso, sino a cuántos hemos podido acompañar y restaurar. Creo que en eso la iglesia tiene que ser más intencional. Fácil es desechar a una persona y yo creo que si nosotros hemos tenido alguna persona cerca en un proceso de recuperación de alguna adicción, podemos ver qué fácil es una recaída, qué fácil es realmente quizás rendirse ante una persona que se levanta, cae, se levanta y cae, pero si nosotros nos ponemos, y yo quería hacer la comparación entre remordimiento y arrepentimiento. Pablo está aquí invitando a la iglesia a acompañar en un proceso de arrepentimiento. El remordimiento es el siguiente. El remordimiento es esa actitud interna y esa emoción de culpa por haber hecho algo equivocado, pero sin querer cambiarlo, sino se sigue haciendo, se repite. Eso es el remordimiento. Me siento mal, no tenía que hacerlo, pero lo hice. Y lo vuelve a hacer y se vuelve a sentir mal y lo vuelve a hacer. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento en el griego original tiene dos implicaciones y creo que eso deberíamos de tenerlo nosotros en cuenta para el proceso de arrepentimiento de una persona en pecado. Número uno, el primero es un cambio de dirección. Si yo voy caminando de norte a sur, me detengo, doy vuelta a 180 grados y empiezo a caminar de sur a norte. Ese es el primer proceso, quizás el más popular, es un cambio de dirección. Pero el segundo es necesario porque el cambio de dirección, así como fue, puede devolverse. Pero si lo llevamos a la profundidad del segundo, que es un cambio de mente, un cambio de la manera de ver las cosas, ya ese es un cambio más profundo, es un cambio más intencional y que es más comprometido. Es llevar a la persona a entender si no cambia la dirección, cuáles son las consecuencias espirituales, cuáles son las consecuencias físicas, cuáles son las consecuencias generacionales y en el punto final es cuáles son las consecuencias en la comunidad cristiana. Porque si no cambia, se le va a pedir muy amablemente ya no ser parte de esa comunidad. Pero ese punto debe ser realmente el último. Debemos de esforzarnos por caminar con las personas y creo que lo que Pablo nos invita es a hacer ese proceso y que al final, si después de haber hecho un proceso
con paciencia. Tenemos que ser claros, no tolerancia, sino paciencia, aunque creo que si tú has tenido a una persona cercana, se requiere un poquito de esos dos ingredientes si en realidad queremos caminar con esa persona para un cambio verdadero. Entonces, no pensemos como uno, dos y ya hay que sacarlo, sino a veces es necesario caminar con la gente hasta el 5, no tolerando el pecado, pero sí acompañando en ese proceso de arrepentimiento que incluya un cambio de dirección y un cambio de pensamiento. Mm. Yendo al verso 6, Pablo hace una pregunta, dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Y es importante que prestemos atención a esa analogía que Pablo hace con la levadura, porque la levadura es un ingrediente que cuando se le pone a la masa tiene la capacidad de la omnipresencia. Va a ir Ujú. a todos los rincones de la masa. Y aunque puede ser visto como un ingrediente útil porque expande o infla, la masa realmente lo que hace es que se esparce y contagia a toda la masa de ella misma. O sea, toda la masa ahora tiene esa esencia de la levadura. El problema es que la levadura es la responsable de que el pan se eche a perder con más rapidez y de que aparezca el moho. Mm. Parece muy lindo que la levadura hace que el pan se vea así súper inflado, pero la verdad es que lo hace débil, porque es más fácil que se eche a perder. Y cuando ves moho en el pan, sabes que ahí estuvo la levadura presente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el pecado es como esa levadura, que va a entrar y no se va a quedar en una sola partecita de la masa. El pecado se va a esparcir y va a tener presencia en todo lugar. El temor de Pablo no era solo la falta de corrección hacia esa persona que estaba insistentemente viviendo en pecado, sino era también el peligro que corrían los que estaban alrededor de esa persona, porque de seguro eso se iba a contagiar. Ese comportamiento que se toleraba, en cierta manera se le estaba dando el derecho y el permiso Mm. de existir ahí. Como no importa, podemos vivir con el pecado. Entonces Pablo estaba preocupado porque la analogía es que, ¿qué es la masa? Es la iglesia y el pecado es esa levadura. Entonces cuando somos eh, negligentes en esta área porque nos da pena, porque no queremos tener una voz que suene diferente a la mayoría, porque a nadie le gusta realmente confrontar, pero parte del lenguaje de amor de la Biblia es la confrontación con lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Cuando persistimos en no poner cuidado, en hacernos los que no nos importan, no nos afecta, no es nuestra responsabilidad, realmente lo que hacemos es ponernos vulnerables porque esa iniquidad que, no, que ronda en estas personas persistentemente, en algún momento se nos va a contagiar también la libertad de hacer ciertas cosas que no agradan a Dios. Y definitivamente cuando persistimos en vivir sin corrección de aquello que la Biblia llama pecado, también nosotros nos debilitamos y vamos perdiendo la capacidad de tomar buenas decisiones. Eso me parece muy peligroso porque sin darnos cuenta, aunque tal vez el pecado no sea lo que está en nosotros, ese tipo de pecado, ese tipo de inmoralidad, o no seamos nosotros los que em, no tomamos acción de cambio, sino tal vez es en otra persona que esté pasando esto, pero si yo persisto en tener amistades profundas con este tipo de personas que diciéndose cristianas no cambian sus comportamientos, yo me voy a ver vulnerable porque sin darme cuenta mi propia conciencia se cauteriza y me vuelvo una persona más difícil de tomar las decisiones correctas. Por eso es importante que nosotros tomemos acción. Si volvemos un poquito a la lección objetiva de las frutas, ¿qué pasa si nos imaginamos la misma canasta, pero a la inversa? Todas las manzanas echadas a perder y solo una manzana buena. Y es un poquito lo que está pasando ahora, o sea, la iglesia de Cristo alrededor del mundo es como esa única manzana buena en medio de muchas cosas Mm. contrarias a la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Eso es algo muy interesante porque ya no es que abundan las frutas buenas, lo que realmente se ha normalizado y abunda es la condición contraria a la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en medio de un mundo lleno de manzanas echadas a perder? Como iglesia yo tengo que entender, porque ¿qué es la iglesia? ¿Un edificio? No, la iglesia somos tú y yo. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos en medio de una sociedad echada a perder? ¿Podemos simplemente permitir que todo lo que está a nuestro alrededor termine estando en nosotros mismos?
o vamos a entender realmente la responsabilidad que tenemos como iglesia delante de Dios de ser una voz audible de la verdad, de tomar acción, de saber con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que hace la sal, eso es lo que hace la luz. Entran y ponen claridad en medio de las tinieblas. ¿Es fácil o difícil? No lo sé, creo que depende de cada persona. Pienso que si lo miras delante de Dios, yo quiero ser responsable de hablar la verdad y de corregir en amor, porque un día daré cuentas a Dios. Si lo miro de repente porque quiero agradar a las personas, difícil, difícil, porque pues querer agradar a todos en algún momento te va a poner en un punto vulnerable y no vas a poder realmente complacer a todos. La corrección es importante por tres cosas. Uno, porque ayuda a la persona a salir del lugar en donde está. Si yo no corrijo, la persona tal vez es ciega espiritualmente y no ve el comportamiento, pero mi corrección puede ayudarle a esa persona a salir del lugar en donde está. La corrección nos protege a todos, protege a la persona y protege a los que están alrededor de no caer en errores que ofendan a Dios. Y por último, la corrección nos guarda, guarda en integridad la verdad de la palabra, que al final eso es lo que nosotros defendemos. ¿Qué es lo que somos como cristianos? Embajadores de la palabra, embajadores de la voz de Cristo, embajadores de la verdad que decimos proclamar y vivir. Entonces creo que corrección simplemente debe dejar de ser visto como algo que es un problema y verlo realmente como un lenguaje de amor. Cuando yo amo a mis hijos, los corrijo, Mm. les muestro lo que está bien y lo que no. Les detengo cuando sé que están yendo por el camino que no es. ¿Se van a agradar? No, definitivamente nuestros hijos se molestan cuando los Ujú. corregimos, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Igualmente como cristianos, es nuestra responsabilidad caminar con un lenguaje de amor y de corrección que también es un lenguaje de amor. Y es que si en realidad nos detenemos y vamos a estudiar el origen de la palabra disciplina. Yo al inicio dije disciplina y a veces nos ponemos nerviosos porque pensamos en la disciplina que recibimos en casa. Pero disciplina no necesariamente es un acto físico. Disciplina viene de la misma palabra latina para discípulo, que implica modelar, que implica enseñar, que implica repetir y con paciencia ver cómo se reproduce ese conocimiento en una persona. Entonces, incluye en alguna parte del proceso cualquier corrección que sea necesaria, si es necesario. Entonces, eh, pongamos el planteamiento. No estoy diciendo que no haya que sacar el pecado. Con el pecado tenemos que ser claros. No debemos tolerar el pecado. Pero tenemos que entender que nuestra parte debe ser primero levantarnos con el amor del Señor, primero levantarnos con ese deseo de ser discipulador. Ven, te voy a modelar, te voy a ayudar. Como decía Sandy, puede ser que tú creciste con ciertos parámetros. ¿Cuál es el parámetro que la Biblia nos dicta? ¿Cuál es la estructura, la guía del código de conducta que encontramos en la Biblia? Es importante regresar al texto. Mm. Estamos viviendo los tiempos de aquella profecía donde lo bueno se le llamará malo y a la oscuridad se le llamará luz. ¿Cuál es la única solución? Es que volvamos al texto. En el texto vamos a entender cuál es la verdad. La verdad no es lo normal ni lo legal, sino nuestra guía espiritual. Mm. Debe ser nuestro código de conducta y nuestra guía, el lineamiento a través del cual nosotros acompañemos a una persona en recuperación. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros identificamos el pecado, es que si ustedes recuerdan, la palabra del Señor nos muestra que cuando estaba Jesús aquí, llegaron los líderes religiosos y dijeron, Maestro, encontramos a esta mujer en el acto del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. Es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Que queremos de una vez quitar el pecado, eliminar a esa persona, pero el Señor Jesús vio más allá del pecado, vio el corazón de la persona y es más, vio el corazón de los que la estaban juzgando. Entonces Jesús dice una declaración tremenda, bueno, listo, pues el primero, el de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente la Biblia dice que todos botaron sus piedras y se fueron porque es imposible que haya alguien que esté exento del pecado delante de la presencia del Mm. Señor. Entonces, cuando, si ustedes leen Éxodo 12 y 13, capítulo 12 y capítulo 13, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir al Éxodo
dejar la tierra prometida, se le instruyó a que llevaran panes sin levadura por dos razones. Número uno, porque no había tiempo para dejar que toda la masa leudara, el proceso que tiene la levadura. Pero número dos, porque la levadura es también una figura del pecado, como le estaba explicando Sandy. No solo infla las cosas que se vean bonitas, sino también abre la puerta al moho. Es una figura del pecado. Cristo, como el Cordero Pascual, iba a venir a hacer ya, eliminar todo sacrificio, eliminar toda acción física o ceremonial que era necesario hacer para alcanzar la limpieza de los pecados. Entonces, por eso Pablo les dice, les voy a leer el versículo 7, dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Si estás tomando notas, subraya eso en tu Biblia. Hace la comparación de dos panes, ¿verdad? El pan de perversidad y maldad versus el pan de sinceridad y verdad. Y la verdad es que quisiera hacerte otra ilustración. Nosotros le llamamos en Guatemala el pan molde, el pan tajado o pan rodajado. Yo no sé si has visto que alguna vez una bolsa tal vez se dejó mucho tiempo a una temperatura incorrecta, entonces cuando uno llega se ve el moho en la bolsa y toca tirar toda la bolsita, se perdió el pan. Pero ¿qué pasa si yo traigo un paquete de pan fresco, ¿sí? Que dice de sinceridad y verdad, versus este que tiene moho? ¿Qué es más probable? Piensen por un momento que al traer yo un pan fresco del día de hoy, al ponerlo a la par del mohoso, se pase la frescura, se pase ese aroma agradable y transforme el mohoso. Creo que no. Creo que la tendencia es que al poner el pan fresco, el pan mohoso va a contaminar al fresco. No importa que salió hoy, ya va a tener la presencia del moho, la presencia del pecado. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo dice, espera un momento, si nosotros toleramos el pecado, si nosotros decimos, no se preocupe, eso no es malo, ya estamos en los 20, tenemos que tener cuidado porque entonces cuando traigamos a nuestros discípulos frescos, a nuestros discípulos tiernos, yo me voy a atrever a decir, a nuestros discípulos que son los niños, porque si nosotros toleramos adultos con actitudes pecaminosas, los niños están viendo eso. Y esa es la manera que se impregna el moho, porque ellos crecen viendo actitudes pecaminosas como normales. Pablo dice, después de haber pasado un proceso, y con esto cierro el pensamiento que hice antes, si ya acompañamos, ya ayudamos a un cambio de dirección, ya dimos los parámetros para un cambio de mente, Romanos 12:2 nos enseña que es al cambiar nuestra manera de pensar que somos transformados en nuevas personas. Después de un proceso normal, quizás con paciencia, esa persona debe llegar ya a un punto donde toma la decisión de cambiar, de ser diferente y permanecer bajo el código de conducta de la palabra, agradando al Señor. Ahora bien, si esa persona definitivamente después de todo este proceso no quiere cambiar, es ahí donde Pablo dice, hay que pedirle muy amablemente que deje de venir. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hacemos eso? Porque la verdad es que yo no puedo decir, tú eres un pecador sin esperanza, largo de aquí, porque yo también sigo siendo un pecador. O sea, no echamos a las personas porque en nosotros esté la ausencia del pecado. Las echamos por el cuidado de las ovejas y los corderos que estamos discipulando. Y perdonen, no los echamos, les pedimos que se priven de venir. Yo creo que en toda la carrera como pastores no es muchas veces que hemos tenido que hacerlo, pero sí es a raíz de algo moral, pecaminoso, donde la persona definitivamente no quiere cambiar. Creo que es importante entender eso con claridad, ¿verdad? La verdad somos llamados a abrazar en amor
y las puertas del cuerpo de Cristo siempre están abiertas para todos. Y creo que Pablo es claro en el verso 12, y ya terminando, es la recta final del Ujú. capítulo. En el verso 12 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Creo que Pablo es claro en varias cosas. Uno, pues la verdad es que si decidiéramos sacar a la gente que está en pecado, tenemos que irnos todos. O sea, la iglesia tiene que quedar vacía porque todos tenemos una Sí. inclinación a la maldad todo el tiempo. Es simplemente el deseo del corazón de mantenerse sometido a la verdad de Cristo y en un proceso de transformación, lo que nos hace dignos es Él en nosotros. Entonces, digamos que pecando, pues todos tenemos esa fragilidad, pero todos somos conscientes del estado de nuestro corazón y ahí es donde está la diferencia. Porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo? La palabra no me da el derecho a mí de hacer juicio contra la gente que no conoce la verdad, la gente que está afuera. Pero como cuerpo de Cristo sí tenemos una responsabilidad de ser una voz que corrige a aquellos que son cristianos y que habitan en medio de nosotros. Y él persiste en decir, es aquel comportamiento inmoral que está en un cristiano que no tiene ningún interés de Ujú. cambiarlo, que no Mm. vemos, porque tan pronto una persona está en un proceso de arrepentimiento, vienen cambios. Y nos damos cuenta, pueden ser pequeños cambios, pero sabemos que esa persona se está esforzando desde su corazón por salir de ese comportamiento. Pero también es evidente cuando alguien no quiere salir de ahí y quiere vivir una vida en pecado o quiere abrazar las dos cosas. Quiero las bendiciones de Cristo, pero quiero también el mundo y la libertad que el mundo me da, el libertinaje que el mundo me da. Y la verdad es que no podemos caminar con las dos cosas. Es importante que como iglesia estemos dispuestos, como individuos cristianos, estemos dispuestos a ser guiados por la voz del Espíritu. En el fondo es un balance de dónde yo tengo que tomar acción y de qué manera yo tengo que tener una voz que corrige, que muestra el camino y que le ayuda a las personas a salir de condiciones en donde el enemigo las quiere mantener atadas. Creo que simplemente tenemos que cuidarnos de no caer en una situación de indulgencia, de ser personas que estamos inclinadas todo el tiempo a perdonar y a disimular. Y perdonar es algo bueno y siempre debe estar en nosotros, pero cuando estamos tratando de disimular y de esconder o de encubrir Mm. situaciones porque no queremos incomodar a otros, ahí es donde está el problema, porque ese tipo de tolerancia aplasta la verdad y entonces ahí ya no es correcta. Mm. La tolerancia sometida a la verdad es la tolerancia que nos habla la palabra, pero la tolerancia que lo soporta todo y lo acepta todo, aun a pesar de aplastar la verdad de Cristo, ahí hay un problema. Entonces creo que se trata de un balance en donde nosotros sepamos que no estamos llamados a juzgar a la persona, pero sí tenemos la responsabilidad de juzgar el pecado. Cuando una persona cristiana persiste en caminar en él, por bien de la persona y por bien del cuerpo, tenemos que tomar acción. Mm. Pues Andy, lo que estás diciendo, hay una palabra eh, latina que describe lo que estás diciendo, es alcahuetear. Entonces, cuando nosotros como líderes, Pablo cierra diciendo, yo no soy llamado a juzgar a nadie afuera, yo soy llamado a juzgar a los que están dentro de la iglesia bajo mi responsabilidad de Ujú. liderazgo, yo no puedo Ya. alcahuetear el pecado, yo tengo que hacer un proceso correcto. Pero al final, Pablo exhorta a exhortar y a hacer un proceso en amor, a los débiles con compasión, a los ancianos con honor y a aquellos que no quieren cambiar, ser simplemente claros en decir que te vaya bien. Pero quiero terminar recordándoles la regla de oro que Jesús dijo en Lucas 6:31. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Creo que si llegamos al punto de pedirle a alguien que ya no venga a nuestra comunidad, tenemos que hacerlo con amor, con compasión y con el temor en nuestro corazón que nosotros nunca lleguemos a ese punto. Estamos hechos de la misma materia prima, de la carne y la naturaleza que Mm. está inclinada al mal. Así que quiero hacer una oración. Primeramente, tal vez tú estás luchando para dejar un hábito, para dejar una adicción. Tal vez mientras hablamos te identificaste con ese proceso donde te es necesario un cambio de dirección y un cambio de mente. Quiero hacer esta oración y si la quieres hacer conmigo, di, Señor Jesús, te entrego mi corazón.
y toda adicción, toda necesidad, todo hábito, lo rindo a los pies de la cruz. Y te invito a que llenes mi corazón, que satisfagas todo mi ser y que tu amor me llene de pies a cabeza. Perdona mi pecado. Hazme una nueva persona. Si tú hiciste esa oración, quiero animarte a que encuentres ayuda. Encuentra una iglesia, encuentra un grupo, un lugar donde puedas recibir ayuda. Estudia la palabra, ama la palabra. Es la clave para la transformación. Y déjame hacer una última oración para todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra que es clara. Y te damos gracias porque aun cuando nos conoces como somos, sigues teniendo un plan para nosotros. Perdónanos para aquellas inclinaciones con las que batallamos. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la valentía y la fuerza para vencer toda tentación, para vencer toda atracción que está internamente en nosotros. Permítenos ser hombres y mujeres fuertes en tu palabra, fuertes en tu espíritu, que nos permitas levantarnos, superar cualquier situación y que podamos ser más como Cristo, que podamos ser un ejemplo para las nuevas generaciones y sobre todo que podamos cumplir la gran comisión. Te damos gracias porque nos permite ser parte de tu familia, del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en un nuevo estudio bíblico.